Hola, buenas noches. Soy hermana Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la Cruz, y hoy jueves 25 de junio del 2020 no quisiera terminar el día sin compartirte un poco de la reflexión que hice sobre el Evangelio, el cual corresponde al Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 29. Me gustaría dar lectura para que puedas escucharlo, saborearlo y a partir de ahí poderte compartir un poco la reflexión. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios con tu nombre, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: Nunca los he conocido. Aléjense de mí, ustedes los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, la verdad es que esta reflexión ya se las había hecho. Había por ahí editado un video, pero ya al tratar de subirlo a las redes, pues me di cuenta que por allí falló algo en la edición del video. Entonces, bueno, pues ya antes de terminar el día, les comparto esta reflexión. Las preguntas que venían a mí a partir de reflexionar, de meditar este evangelio, eran dos principalmente. La primera, ¿de qué o cómo has construido tu casa? Y teniendo esta palabra de casa como sinónimo de vida, ¿cómo has construido tu vida? ¿De qué la has construido? Tengas la edad que tengas, puedes tener 15 años, 18, 20, 25, y de ahí vele subiendo décadas, ¿no? A más de 80. Ahora ya no se habla de tercera edad, se habla de una cuarta edad, ¿no? Y entonces siempre es momento de preguntarnos: ¿de qué construí mi casa? ¿De piedra? De tal manera que cuando llegan las tormentas no se derrumba. De tal manera de que cuando llega una crisis, como por ejemplo la que estamos viviendo con la pandemia, no me vengo abajo. Podré sentir dolor, podré sentir preocupación, podré sentir miedo, ¿no? Pero aún estas emociones me llevan más a acercarme a Dios. Me llevan más a acercarme a mis hermanos que lo necesitan. Me llevan a ser más creativa, más creativo, ¿no? Para saber cómo puedo hacerme prójimo con el otro. Pero quien ha podido actuar así es porque tiene todo uno atrás. Ha sabido construir sobre roca su casa. Esa parte la puedo entender muy bien porque recuerdo a papá siempre construyendo casas, ¿verdad? Entonces mis hermanas y yo veíamos desde que él empezaba a hacer el surco en la tierra, sacar la tierra, quitar las pequeñas piedras, escoger las piedras que podrían servir y empezar a hacer el cimiento con roca y utilizar aquellas piedras que sí servían de las que había sacado.
y empezar a ver las cantidades de lo que él iba a utilizar, ¿no? El cemento, la arena, el agua, la grava. Todo tenía que ser exacto. Si una parte de estos componentes se le pasaba o le faltaba, aquello ya no quedaba bien. Eso es hablando del cimiento. Cuando construía las paredes, recuerdo mucho que utilizaba un instrumento que se llama nivel, y entonces él tenía que colocarlo sobre la pared para ir viendo que la pared no quedara chueca, no quedara, él decía, panda. O cuando era ya momento de echar el colado, o sea, la losa, tenía que cimentar muy bien lo que se llaman las tarimas, ¿verdad? Que es la madera que va arriba, pero abajo tenía que poner bien los polines, las vigas, de tal manera que todo ese tinglado sostuviera perfectamente todo lo que era la losa, toda la mezcla que conlleva la mezcla: arena, agua, grava. Tenía que planear muy bien por dónde te iba a pasar la instalación eléctrica y acomodarte una vez todas las mangueras y las cositas esas donde van los focos. Y todo lo que tenía que tener perfectamente planeado. Y tenía que cuidar bien las cantidades, por ejemplo, de agua, ¿no? Que no se le fuera a pasar, sino aquello se le iba a deslavar. Que no le fuera a sobrar grava, porque entonces recuerdo que él decía que la losa quedaría casi como agrietada, enchinada. Y después, cuando ya el diario revisaba la losa, y iba y le ponía agua, le rociaba agua y decía, para que no se agriete. Y si hablamos del piso, lo mismo, ¿no? Era el mismo material, pero en el piso. Y también iba por su nivel, o nos pedía ayudarle. Ahí sacaba el nivel con una manguera y agua, y con eso teníamos que hacerle como él decía, para ver que el piso quedara plano, que no quedara sin ningún desnivel. O si era necesario poner un desnivel, lo mismo teníamos que hacer esa maniobra, ¿no? con la manguera y el agua, para poder calcular bien el desnivel. Si eso estamos hablando a nivel de construir una casa física, entonces la pregunta es, ¿cómo has construido tu casa? Con el tiempo de que llevas de vida, ¿cuáles son los elementos que tú has utilizado para construir tu vida, para enriquecerla, para que a la medida que pase el tiempo no se agriete, no se reseque, no se venga abajo con la primera tormenta, no se venga abajo con un temblor? Y aquí cabría decir, ¿qué ideologías, qué creencias tienes? ¿Dónde te formaste a nivel de estudios? ¿Dónde te has formado a nivel emocional? ¿Con qué te has formado en la parte espiritual? ¿Y qué de todo eso, que es un conjunto, se me viene a la mente precisamente cuando papá hacía toda esa mezcla? Creo que la imagen que nosotros más conocemos es cuando se hace un pastel, ¿no? Donde en la mesa pones toda la harina, lo haces en forma de un círculo pero hueco por dentro. Pues cuando él hacía la mezcla, así era, ¿no? Pero claro, aquello era grandísimo sobre el piso. De tal manera que iba poniendo, ¿no?, los ingredientes: arena, cemento, grava, y en medio era el agua. Y después con la pala a ir revolviendo todo. ¿Cómo está, por así decir, la revoltura de tu vida? Es una revoltura, pero una revoltura que ayuda a dar consistencia a algo más. O de plano es una revoltura que no da para más, ¿no? Esa es la primera pregunta que se me viene. La segunda es, ¿qué autoridad reflejas? Cuando la gente te mira, cuando la gente te ve, ya sea en el ámbito de tu familia, en el ámbito de la escuela, los estudios, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de tus creencias religiosas o espirituales,
La gente te mira y al mirarte dice, me gustaría ser como esa persona. Algo tiene esa persona que me atrae, ¿no? Y que a fin de cuentas la gente termina acercándose y preguntando, ¿no? O sea, ¿qué tienes? ¿Qué es lo que hace que refleje, por así decir, esa chispa en tu vida, ¿no? ¿Y qué es esa chispa? Es la coherencia. Es lo que se veía en Jesús. Por eso es que al final la gente dice, hablaba como quien tiene autoridad. Efectivamente, porque Jesús con sus hechos reflejaba lo que él creía. Con sus hechos reflejaba lo que era la misericordia del Padre. Con sus hechos reflejaba que todos éramos hermanos. Con sus hechos reflejaba que cuando era necesario hablar, hablaba. Cuando era necesario guardar silencio, lo guardaba. Cuando era necesario asumir las consecuencias de lo que él había dicho y pregonado, lo asumió. Y el resultado fue la cruz. Entonces la pregunta es, ¿qué tan coherente eres en tu vida con lo que crees, con lo que pregonas y con lo que vives? ¿Se le antoja a las personas que viven cerca de ti vivir algo parecido a ti? Y no porque tú seas el centro, sino porque tú reflejas aquello que pudieran ver diferente. Tú haces la diferencia entre la sociedad que vivimos, una sociedad de competencia, donde quiero ser el primero, cuésteme lo que me cueste, aun sea la propia familia, aun sea la familia, aun sean las amistades. Quiero ser el primero en lo material, en la profesión, en todo. No importa que me lleve entre los pies a los que tengo alrededor. No me importa estar viviendo crisis tan fuertes a nivel sociedad. No volteo ni siquiera a verlo. Que los demás se rasquen con sus propias manos. Pero aquí existo yo, después yo y después yo. Eso es lo que puedo compartirte. Decir, ¿cuáles han sido tus ideologías hasta el día de hoy? Son creencias e ideologías que te ayudan a construir comunidad, que te ayudan a construir el reino de Dios en el aquí y en el ahora, o que te ayudan a construir tu propio reino, donde eres tú el que está al frente y los demás abajo de ti, donde eres tú el que importa y lo demás te es indiferente. ¿Cuál es tu tipo de autoridad? Aquella que sin necesidad de tener un puesto jerárquico, un servicio, y sin proponértelo, haces que haya una luz alrededor tuyo, ¿no? Y no porque sea nada más tuya en forma egoísta, sino que estás reflejando aquello que en mis palabras sería divinidad, sería Dios. Pues aunque sea al final del día por las fallas técnicas que ha habido, quise dejarte esta reflexión. Ahí donde tú estás, desde las creencias que tú tienes, puedes darle sabor, puedes darle sentido no solamente a tu vida, sino a la vida de los demás. Creo que es momento de que construyamos un mundo mejor, de que de verdad seamos hermanos. Pues muchas gracias, me despido y no olvides que puedes encontrarnos en nuestras diferentes redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, simplemente con el deseo de poderte ayudar a caminar a una vida mejor y de que si tú estás intuyendo que Dios te está llamando a consagrar tu vida, podemos apoyarte en un acompañamiento de discernimiento. Llámanos y con mucho gusto te atenderemos. Dios te bendiga.